Hola, bienvenidos todos a esta sesión en abierto de la hora premium. Bienvenidos en este gélido mediodía de jueves. Eh, no soy Aurea Rodríguez, como es obvio, soy mucho más feo que ella. Como soy Eugenio Mayol, soy director de estrategia y comunicación de Atlas Tecnológico y voy a ocuparme de la conducción de esta apasionante mesa redonda que aborda uno de los grandes asuntos que nos ocupan hoy en día, sobre todo después de la irrupción de este tsunami de la inteligencia artificial generativa, que si ya estábamos, ya después, ya nos convenció la pandemia de que teníamos que pasarnos a las tecnologías digitales. Y para eso teníamos que poner en orden todos nuestros datos y reestructurarlos, gobernarlos, capturarlos. Ya con la erupción de la inteligencia artificial generativa, estamos todos más que convencidos de que no tenemos otro remedio. Yo el otro día, hago una pequeña introducción, la semana pasada estábamos en MITEC Spain, en un workshop sobre datos que dirigía Román Martín magistralmente, y me gustó una idea que comentó una persona allí sobre el tema del papel estábamos un poco debatiendo también en torno a las personas, qué aportan las personas en las organizaciones. Y una persona dijo, las personas aportan creatividad, aportan experiencia respecto a lo que es la inteligencia artificial, pero hemos descubierto que no hemos documentado esa experiencia, esa creatividad hasta ahora, porque quizás hasta ahora no habíamos descubierto lo importante que es eh, convertirlo en datos, tenerlo documentado, porque no había una inteligencia artificial que estuviera empujándonos y que estuviera llevándonos a actuar, una inteligencia artificial generativa, ¿no? Y un movimiento de transformación tan grande. Bueno, hoy en día no solo se trata de generar datos y capturarlos en los medios artificiales, digamos, que nos rodean, en los sistemas que utilizamos, sino también los datos que podamos obtener de las propias personas, de forma que el contexto está cambiando radicalmente. Voy a compartir, como siempre, en el inicio de la hora premium. Este es el momento un poco de tensión, de suspense, pero parece ser que lo hemos conseguido. Es la presentación con la que utilizaré un poco para introducir la conversación y dar entrada a los invitados. Como veis, bueno, es la mesa redonda, el título es fabuloso, ya tenemos los datos. ¿Y ahora qué? Nos van a acompañar Aura Rodríguez, Juan Antonio López Abadía y Mario Sánchez, que ahora os presentaré. Vamos a ver si consigo avanzar. Este es el momento. Bueno, con esto cerramos prácticamente ya las sesiones de Hora Premium. Nos quedará una más el 4 de diciembre que protagoniza pues una persona a la que queremos mucho y que no deje indiferente a nadie, que es Javier Sirvent. Toda la información, no dejamos de insistir en ello, pero también hay muchos asistentes que quizás no sois premium todavía en Atlas Tecnológico. Bueno, pues en Atlas Tecnológico todos los miembros de la plataforma podemos conocer todos los eventos y todo, tanto los que están por venir como lo que se ha dicho en ellos a través de la plataforma y las posibilidades que nos ofrece la navegación. Por cierto, me piden que os diga que el próximo jueves 27 de noviembre hacemos un nuevo evento New In en Valencia. Es el tipo de eventos que hemos diseñado para desplegar por toda España con la idea de acercarnos allí donde se producen cambios o donde van a producirse transformaciones y contar qué es lo nuevo que viene. Es que es eso, New In. Y la temática que hemos escogido esta vez es qué necesitamos para ser un espacio de excelencia, de innovación de excelencia, como nos pide el informe Draghi, de forma que va a ser apasionante. Toda la información la tenéis en nuestra web. Bueno, como os decía, pues este ciclo en abierto que pone final al ciclo, esta mesa en abierto pone fin al ciclo de captación y gestión del dato, que ha sido fantástico, y nos quedará el 4 de diciembre la conferencia de Javier Sirvent, que ya nos ha dicho y puso el título en su momento y ya está arrepintiéndose porque las cosas han sucedido tantas cosas desde entonces que ya no saben muy bien ni cómo debería titular su conferencia.
Bueno, pues nada, os presento simplemente y ahora ya sí que les pido por favor que activen cámaras y micrófonos. Aura Rodríguez, directora corporativa en Eurecat y colaboradora de Atlas Tecnológico. ¿Qué tal, Aurea? Buenos días. Hola, buenos Es el días. tuyo. No, espero, bueno, pues no desmerecer tu papel de moderadora. Ahora hablaremos de cosas apasionantes. También está Juan Antonio López Abadía, director técnico en Estrella de Levante y colaborador en Atlas Tecnológico. Hola, Juan Antonio. Hola, muy buenas, que encantado. Fantástico tu caso de uso sobre cómo utilizáis los datos en tu compañía para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad. Y Mario Sánchez, Group Director Industrial Strategy and Transformation en Antolin. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Antolin, que también fue una empresa muy activa en el último Collaborate. Bueno, esto lo dejaremos para el final. Intentaremos que haya un espacio para preguntas, pero el debate se presenta apasionante. Así que, bueno, si os parece, comenzamos ya con una toma de posición para que los que estamos asistiendo y escuchando sepamos un poco qué tipo de datos consideráis más estratégicos hoy en vuestra compañía y qué ha cambiado más en su gestión en el último año. Pues bueno, quizás Mario, contigo, que es el último que he entrevistado, ¿qué nos podríais contar del caso de Antolín? Bueno, pues a ver, a nosotros en nuestro caso los datos nos ayudan a una mejor ejecución de la estrategia, pero no nos cambian en sí la estrategia. Es decir, en nuestra compañía los datos o la importancia de los datos en los verticales estratégicos, pues vienen tanto por qué tipo de compañía somos como por qué sector estamos, ¿no? Entonces nosotros somos una compañía que somos una compañía de manufactura, de transformación en el mundo de la automoción, con lo cual para nosotros todos los datos relativos a la operación industrial y a la excelencia operacional son fundamentales. Y luego lo haremos más adelante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sensorización, con plataforma IoT y con la ejecución de todo esto, ¿no? Y la monetización de todo esto. Y luego por el sector en el que estamos, que es un sector pues que es bastante tenso a nivel de caja, de inversiones, bueno, pues es un sector que a nivel financiero es bastante estresado, pues también toda la información y todos los datos que, que abordan esa vertical, ¿no? De la optimización de flujos de caja, pues también son datos estratégicos para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría que esos dos, ¿no? La parte de la eficiencia operacional y toda la parte de control de flujos de caja, digamos que ahora por poner dos, serían dos realmente estratégicos en Antolín a día de hoy. Desde luego, el gran campo de batalla es operaciones ahora mismo, ¿eh? O sea, sí, nunca ha dejado de serlo, pero ahora creo que todos tenemos un poco esta sensación de que ahí pueden ocurrir cosas estupendas. Juan Antonio, ¿qué tipos de datos identificáis Ah, vosotros? yo en mi área lo que manejo sobre todo son datos de energía, de indicadores y de los precios y de cómo va evolucionando el sistema. Entonces te obliga a tener un poco a la hora de plantear proyectos de mejora, tener una información en tiempo real y sobre todo histórica de lo que consumes en cada uno de los procesos, pues para que cuando tú tengas que implantar una medida, puedas decir, oye, ¿cómo me va a evolucionar? Porque a lo mejor una medida te puede afectar solamente a una parte del proceso y necesitas tener el dato. Para poder, todo lo que son estudios de inversión y de mejora de eficiencia energética vienen por ahí. Ujú. Estupendo. Y Aurea, en tu caso, no sé si nos puedes hablar de Eurecat o de la experiencia que tienes Sí, bueno, de Eurecat, asesorando a empresas, de tus libros, es decir, que... no, yo por poner un punto de vista diferente, también, como Eurecat, bueno, yo no soy la CEO ni la callo, pero evidentemente, como cualquier otra empresa, tenemos, bueno, estamos intentando utilizar los datos para gestionar conocimiento, básicamente, porque generamos muchos datos propios y de terceros, porque al final somos un centro tecnológico y generamos muchos datos para terceros. Y como sabéis, es multitecnología y los aplicamos pues a todo tipo de sectores, a todo tipo de aplicaciones. Pero por poner un ejemplo, en el ámbito de la robótica, pues estamos trabajando en el ámbito agrícola con la robótica inteligente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este es uno de los ejemplos más yo creo que físicamente más factibles, ¿no? Pero en mi caso, que yo soy la directora corporativa,
Claro, lo que estamos diseñando un poco es el cerebro de Eurecat, ¿no? Cómo utilizar de manera, nunca mejor dicho, inteligente todos los datos que tenemos para, pues evidentemente, dar mejor servicio, saber qué tenemos y qué estar al día, detectar tendencias, prevenir, etcétera, etcétera. Entonces, yo como tal veo que hemos pasado de datos fríos a automatizar procesos, ¿no? Y ahora estamos automatizando un poco el conocimiento, ¿no? Y esto es lo que a mí, ya sabéis que me llama mucho la atención, ¿no? Que estamos automatizando, tú lo has dicho al principio, Eugenio, el tema de la creatividad, ¿no? De decir, vale, hasta ahora las tareas que podíamos realizar en base a los datos eran automáticas y ahora ya nos ayuda a predecir, a hacer otras cosas. Y esto no sé si se puede considerar conocimiento, pero sí que es verdad que nos ayuda a nosotros a hacer mejor nuestro trabajo. Y entonces ahí es donde entra el tema de la productividad, ¿no? Y este es un poco el foco, que vamos de pasar de automatizar cosas a ser más productivos, de alguna manera. Sí, esto es un tema clave, o sea, el entender que el dato podemos extraer bueno, pues, beneficio del dato más allá del reporting tradicional, ¿no? Entonces, de ahí sí que tú has comentado el caso de la robótica y me gustaría también conocer casos por parte de Juan Antonio y Mario en los que, de proyectos concretos, en los que verdaderamente el dato ha generado valor tangible, más allá de ese, lo que comenta Aurea, ¿no? Más allá del reporting tradicional, cómo hemos conseguido que el dato extraiga de sí mismo cosas que quizás, ese conocimiento quizás, ¿no? Juan Antonio. Bueno, nosotros en temas de ahorro de energía nos ha permitido, te pongo ejemplos, ¿no? Ejemplos concretos, pues seguimiento de la producción del biogás, cuánto estamos valorizando y cuánto se está perdiendo. Y de ese proyecto pues encontramos que teníamos un potencial ahorro de biogás para monetizarlo, inyectándolo en red y vendiendo la garantía de origen superior al que teníamos solamente con una planta de cogeneración en el que estamos aprovechando una pequeña parte. Y esto parte de eso, de una monitorización, de un seguimiento. Eh, a día de hoy seguimos implementando en distintas plantillas en las que vamos recogiendo toda esa información y con la idea de que en algún momento los reports salgan casi automáticos y que no tengas tú que estar perdiendo tiempo en revisar y verificar el dato, sino que directamente el dato te salga ya hecho y que tú mediante algoritmos, pues puedas plantearle al sistema, oye, quiero saber ahora mismo este dato y no tener que estar entrando en buscar una plantilla, sino que el dato te salga vía la pregunta que tú le haces en nuestro caso al Copilot y que el Copilot te diga, oye, pues aquí tienes hecho tu informe. Y no tengas tú que estar trabajando en el informe y en la gestión del dato. De la misma forma, pues en secciones en las que estamos llevando el seguimiento del, del consumo de agua o del consumo de energía en algunas secciones, pues hemos sido capaces de monetizar ese consumo de gas, convertirlo en euro y decir, oye, pues aquí te da para poder hacer un proyecto mediante utilización de bomba de calor o con aprovechamiento de calor residual, sustituir este consumo por otro. Y es lo que nos ha permitido reducir nuestras emisiones estos últimos años. Entonces, para nosotros el dato, para mí es fundamental. El problema es cómo manejar todo ese volumen de datos de una forma más o menos ágil. Y esto pues requiere pues implantación de tecnología MES, que te permite estar visualizando el funcionamiento de toda la línea de envasado, pero cuando hablamos de energía tienes que moverte un paso más atrás y tienes que saber también cuánto es lo que te está consumiendo todo el proceso de elaboración, y incluido lo que es la central de energía. Entonces, nosotros hemos trabajado en eso, en el manejo y la gestión del dato para poder llevar un seguimiento mensual de cómo van tus indicadores, prospectivo a futuro, pues para poder desarrollar proyectos de mejora, incluso para planificar el presupuesto, y luego en el nivel diario de aviso de cuál es el consumo estándar que tú deberías de tener y si estás teniendo desviaciones, porque esperarte a final de mes te supone que llegas tarde a lo que ocurrió a lo mejor el día 2 o el día 3 y no has podido tomar decisión. Entonces, el ir anticipándonos y en el tiempo real el aviso al operario de planta para que pueda tomar y adelantarse a tomar medidas. Estupendo. Ahora hablamos de los desafíos.
que yo creo que es uno. Pero regocijémonos todavía en en las grandes cosas que nos ayuda a hacer los datos. Ahora empezamos a hablar de los desafíos. Mario, Vale. háblanos tú de proyectos de los que estáis Sí, seguramente orgullosos. a ver, Tú hablas de dos líneas, ¿no? Entonces no sé si podría ser uno de cada línea, por ejemplo. bueno, al final, mira, en la parte de operaciones industriales, eh, voy en línea un poco a lo que ha comentado Juan Antonio, ¿no? Nosotros, nuestros implantaciones a nivel, sobre todo de plataforma IoT, están basadas en actuar en tiempo real, ¿no? En tener información en tiempo real que permita a la gente que opera nuestras fábricas a distintos niveles actuar en tiempo real, ¿de acuerdo? Y, ya sabéis que en automoción, no en las fábricas productivas, pero sí en los centros de montaje, nosotros nos movemos con ventanas de trabajo de pues, entre 30 y 45 minutos, una hora, donde lógicamente pues nada puede fallar, porque normalmente cualquier fallo puede tener repercusiones graves en el suministro a nuestros clientes. Entonces, nosotros toda la parte de sensorización de proceso, es más, y también andando un poco al anterior, los primeros proyectos que implantamos a nivel global en todas las compañías en todo el globo fueron los proyectos de Smart Energy también, de consumo energético, porque nos daban, bueno, a través primero, poniendo analizadores y obteniendo la información, ya desde un primer momento, solo la propia visualización, pues te daba una monetización importante desde el principio, ¿de acuerdo? Son datos que la gente entendía bien. Y con la aplicación de algoritmia detrás, pues eres capaz de generar recomendaciones de no muy difícil ejecución al principio. Luego, lógicamente, según vas andando más, pues la cosa se va complicando, ¿no? Pero sí que nos permitía unos retornos muy, muy rápidos. Y luego todo lo que estamos trabajando es eso, es decir, es sensorización de nuestros procesos, de nuestros materiales también, para que a la gente que tenemos, jefes de línea, jefes de unidad de trabajo, para que tengan información en tiempo real de qué está sucediendo. En algunos casos somos capaces solo de darles una alerta. Oye, se te está moviendo la producción o yo qué sé, el cuello de botella está moviendo de A a B, o el material está entrando pues en el mínimo de tolerancia, chequea no sé qué. Entonces, en algunos casos damos alertas. En otros casos somos capaces de hacer una parte más predictiva, lógicamente, porque ya tenemos algoritmos corriendo y somos capaces de decirle, oye, mira, pues la vida útil que te queda en una, no sé, por poner un ejemplo concreto, en el corte por agua alta presión, pues eso va con boquillas de agua alta presión, pues lógicamente podemos decir, oye, ¿cuándo debemos hacer un cambio de boquillas? Y oye, ten cuidado que la boquilla le queda como mucho 4 semanas, con lo cual hay que hacer un mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces somos capaces de predecir. Y en algunos casos, aunque eso ya lo abordaremos igual más tarde, somos capaces de prescribir. Pero sí que es cierto que cuando estamos prescribiendo, todavía no lo tenemos montado para ser capaces de tenerlo masticado. Estamos prescribiendo desde el tipo de vista de decir, "Oye, mira, has tenido una falla de mantenimiento que la has llamado fallo en el latiguillo hidráulico y las últimas 10 personas en Antolín que han tenido este fallo han hecho esto. Porque o sea, no lo tenemos trabajado todavía en el de decir, oye, con toda la casuística vamos a decirte lo que creemos que debieras de hacer, vamos a decir, pero por lo menos sí unas primeras guías de decir, oye, pues esto te ha pasado y estas son las últimas 10 cosas que hemos hecho a la gente que le ha pasado algo parecido a lo que tú nos estás contando. Y realmente a nosotros lo que más ahorro, que además es, entre comillas, bastante fácil de medir, es esa parte. Luego en la parte ya más corporativa, lógicamente, va más por levantar información y alertas. Hablamos de flujos de caja, pues cuando hay cualquier cambio en el cliente, en las condiciones de pago, en las condiciones de facturación, pues que tengas alertas tempranas, ¿de acuerdo? Y ahí sí que vemos todavía más camino, en todo hay camino y también hablaremos luego de una cosa que ha avanzado mucho y es que nosotros ahora pues le decimos al humano que ejecute, lógicamente, con todos los agentes de inteligencia artificial y más en la parte corporativa de momento que en la que las operaciones industriales, pues lógicamente podemos empezar también a automatizar acciones. Lo que pasa para que para eso, y abro otro melón, pues si la calidad del dato ahora es importante, imaginaros para ejecutar acciones automatizadas a través de agentes. Entonces, bueno, pues muchas cosas sobre la mesa. Hay muchas cosas en el horizonte, desde luego, y además, bueno, esto que comentas
de convertir la experiencia, igual que el conocimiento, en información que luego se pueda utilizar para siguientes operarios o para gente incluso de otras áreas. Es que es casi, pues siguiendo un poco al revés la línea de T.S. Eliot, ¿no? Del conocimiento a la información, ¿no? Va a ser un tema fundamental. Aura, ¿qué experiencia tenéis vosotros en Eurecat? Bueno, nosotros como centro tecnológico sabéis que, bueno, todo este tema de datos tenemos un área digital que son 150 personas que se dedican a dar apoyo a las empresas bueno, un poco en todo lo que estáis diciendo, ¿no? Tanto en sistemas predictivos como correctivos, como recomendadores, en todos los ámbitos. Ahora pensaba en turismo, por pensar en otro, en otro ámbito diferente, ¿no? Por ejemplo. De hecho, los aplicamos a muchos ámbitos, la gestión del agua, la gestión de la energía, la gestión de los flujos turísticos. O sea, al final, más o menos la misma lógica se puede aplicar a diferentes ámbitos. Tenemos una gran experiencia en el ámbito industrial, pero nosotros como empresa también, por la parte interna, aparte de ayudar a otras empresas a hacerlo, nosotros también estamos llevando a cabo este proceso y en nuestro caso es muy importante eh, esto que decía Mario, ya último, que es esta gestión del conocimiento, ¿no? ¿Cómo gestionamos? Pues somos 850 personas, la mayoría somos tecnólogos de diferentes áreas de conocimiento y entonces la integración de todo este conocimiento es lo que tiene un valor incalculable, ¿no? Pero ¿cómo lo gestionas, no? Entonces, en ese es uno de los retos internos que tenemos ahora y el siguiente paso es, que estamos también en ello, es automatizar algunos de los procesos y utilizar agentes de IA para realizar ciertas tareas, ¿no? Como por ejemplo, pues el cuadro de mando de Eurecat, entre otras cosas, ¿no? Que hay una parte que es cuantitativa y que evidentemente pues, como cualquier otra empresa tenemos nuestras fuentes de datos, el DRP, el CRM, etcétera, etcétera, pero que también hay una parte cualitativa que se puede integrar. Y, bueno, estamos intentando aplicarnos nosotros mismos lo que aplicamos a terceros, ¿no? En cierta manera, y un poco os tengo que decir que en el mismo nivel de, como ha dicho Mario, que sí que hay ciertas cosas, pues desde la parte más corporativa, que se están llevando casos de uso de manera experimental para ver si se pueden de alguna manera escalar, ¿no? A toda la organización. Y Interesante esto estamos en ese punto, de decir, como tantas otras empresas, es decir, buscando cuáles son los casos de uso que vemos más factibles, haciendo una prueba y con IA generativa o no, con otras cosas. Y ver si realmente esto puede se puede escalar y, bueno, evidentemente la seguridad de los datos, como ha dicho él, que sean robustos, que no alucinen, etcétera, etcétera. Pero lo que es cierto es que el equipo de Brecat de inteligencia artificial tiene una gran experiencia en esto, precisamente. Con lo cual, pues tenemos cierta ventaja, ¿no? de que nos estamos aplicando, en este caso, lo de casa de herrero, cuchillo de palo, pues no. Nos estamos aplicando todo este conocimiento y bueno, es interesante ver el resultado a corto plazo, ¿eh? Ni a medio ni a largo. Esto va muy rápido y tiene que ser a corto. Y bueno, yo personalmente, como sabéis que estoy obsesionada con este tema del conocimiento, me parece que esta es lo más disruptivo en el sentido de que hasta la fecha creo que somos conscientes de que automatizar procesos o procedimientos o tal es relativamente delegable a las máquinas, pero no el conocimiento. Entonces, esta es yo creo que la parte del software y del hardware es importante, pero la parte de cultura corporativa de la empresa también. O sea, que deleguemos a ciertas tareas, decisiones al conocimiento de las máquinas, esto es lo novedoso, ¿no? Y creo que ahí, más allá de la tarea de generar, evidentemente, los algoritmos y hacer todo esto y tal, hay una tarea de cultura corporativa de la propia empresa, de cambiar las maneras que hacemos, cómo lo hacemos y lo que hacemos, ¿no? Y entenderlo de otra manera, ¿no? Y bueno, yo personalmente creo que toda esta nueva generación, ¿no? de aplicaciones y de tal, aplanarán las empresas, en cierta manera.
Esto es muy interesante lo que dices, porque hay como, estás en el mundo de la consultoría, antes hablaba con un directivo que me decía, este problema, esta duda que hay ahora mismo, y sí me gustaría conocer vuestra impresión, el que quiera, ¿no? Comentarlo, ¿no? Y si no, pues ya lo dirijo a alguien, pero esta idea de, bueno, pues las empresas al final se están dando cuenta de que hay que hacer hay que abordar toda la estructura y todo el gobierno del dato, y entonces se plantean proyectos a largo plazo. Pero también hay otra vertiente que es ir intentando, ir encontrando esos elementos de la compañía donde se pueden hacer cambios rápidos para empezar a sentir ya el valor y a partir de ahí empezar a escalar, ¿no? Y hay como estas dos dinámicas. No sé si vosotros también tenéis esta experiencia y si sois partidarios de una a otra o si hay que saber equilibrar entre esos dos estrategias, una más holística de toda la compañía y otra más de pequeños cambios y con con la visión de escalar. Lo planteo un poco para los tres. No sé si alguien... No, yo si queréis os puedo dar un poco os puedo relatar nuestra vivencia. Quiero decir, nosotros, esto es como todo, pues ni blanco ni negro, es decir, hay muchas escalas de grises. Nosotros para la parte más operativa, sí que trabajamos en ese sentido de buscar los puntos de dolor y atacar esos puntos de dolor desde, bueno, llamarlo el dato, la tecnología o la implantación que estás haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, nosotros tenemos 120 fábricas por el mundo, estos programas de hiperimplantación en todas las fábricas del mundo, tal, normalmente, bueno, pues a nivel de tiempo y tal, como bien dices, necesitas unos retornos, incluso que sea la gasolina que te permita seguir implantando y seguir invirtiendo, ¿no? Entonces sí que intentamos atacar los puntos de dolor que tienen las fábricas en este caso, porque además nos gusta mucho hacer las implantaciones bajo demanda, no bajo ningún tipo de imposición o de Antolín ha decidido que todas las fábricas, hombre, dentro de unas políticas corporativas, ¿no? Pero realmente cuando las cosas funcionan a demanda, funcionan bastante mejor y además a nosotros también nos permiten ir creando nuestro propio ecosistema, ¿vale? Y lo que también nos funciona muy bien en esa parte de implantación es implantarlo a través de algo que en la empresa sea reconocido, que todo el mundo entiende y que todo el mundo use. Quiere decir, nosotros muchas implantaciones que hacemos de IoT, por ejemplo, las hacemos a través de nuestro Antolin Industrial System, que es nuestro sistema de producción. Nosotros tenemos un sistema de producción de hace un montón de años, que hace 3 o 4 años le hemos dado una vuelta completa, ¿de acuerdo? Le hemos cambiado, tenemos un sistema de producción, pues, oye, como todas las empresas, que puede haber de Toyota, de quien sea, tal. Entonces, en esa propia reimplantación de nuestro sistema de producción entra todo esto. De manera que tenemos un canal que todo el mundo reconoce, que todo el mundo entiende, no es una nueva iniciativa de, "Buah, pues, hoy son datos y antes estábamos hablando de, yo qué sé, de sistemas de producción y en los años 2000 de calidad total y antes no sé qué, bueno, pues ahora son los datos, ya veremos dentro de 5 años, sino que entiendan que es algo que complementa al corazón de la empresa, ¿no? A cómo operamos nuestras unidades industriales. Lo que pasa es que todo eso, pues a nivel corporativo tienes que tener una estrategia de empresa y desde arriba abajo tienen que entender y tienen que tener, realmente ya no digo tanto una apuesta como una sensibilización de entender, oye, cuál es el potencial que tienes, que ese potencial no se trabaja de la noche a la mañana, porque luego hablaremos de dificultades, nada es sencillo, pero cuando desde arriba abajo más o menos tienes una idea de compañía, de por dónde quieres llevar la parte del dato, de ir reforzándote en esa área, de ir adquiriendo competencias, y luego ya lo que es la ejecución más, vamos a decir, más tangible, ¿no? Vas atacando los puntos de dolor, pues cuando todo cuadra, ¿no? Porque también vas dando confianza en la empresa de que esa estrategia que está tomando, joder, está dando resultados, ¿no? Entonces, un poco, lo uno se va complementando con lo otro, ¿no? Por eso digo que no es ni blanco ni negro, sino que depende del campo, dentro de una estrategia global, pero yo por lo menos en la parte industrial sí que nos funciona bastante bien el comenzar atacando los puntos de dolor más que intentar que la gente entienda conceptualmente la empresa ha decidido tal, sino decir, mira, tienes un problema y tenemos nuevas maneras de arreglarlo y de solucionarlo y que en definitiva de que vivas mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco nuestra experiencia en esto. Bueno, Antonio, vosotros también tenéis este equilibrio entre una estrategia global, pero ataques a demanda, o sea, respuestas a demanda.
Claro, y además con una dificultad que es añadida. O sea, nosotros en nuestro sector se manejan muchos datos. O sea, la unidad de producción de cerveza no es solamente una línea de envasado, sino todo lo que lleva el software de cervecería. Y están muchas veces en entornos que son bastante cerrados, de los que es muy difícil sacar el dato porque vienen siendo aplicaciones. Depende de cómo lo hayas desarrollado. Si son proyectos llave en mano que han venido de fuera, en los que la gestión de toda la automatización y todo el dato vienen de un tercero y adquirir el dato es relativamente difícil. En otras aplicaciones que la hemos podido hacer in-house es mucho más sencillo y tienes que unificar. Y entonces ahora mismo en la fase de unificación y de todo lo que es el dato lleva más trabajo que favorezca la rapidez. Sobre todo por ese hecho de la robustez que hablábamos antes, de que tú no puedes manejarte con datos que no sean robustos. Claro. Y a día de hoy es uno de los grandes hándicaps en los que nos movemos, ¿no? De dónde sacas el dato, cómo lo guardas y luego cómo lo pones a disposición en unas condiciones seguras y que no tenga el riesgo de que un tercero pueda entrar y atacarte, ¿no? Entonces, esas son de los caballos de batalla en los que nos movemos y que nos dificultan muchas veces más el movimiento y el avance rápido. ¿Y creéis que ahora con el tema de la ley de datos, esta que ha sacado la Unión Europea, que ya obliga por lo menos a los fabricantes de equipos, los proveedores de servicios, a poner a disposición del cliente determinados datos, eh, puede haber Sí, algún eso problema? es evidente, pero cuando tú tienes un software en un entorno en el que todo va vía un PLC y tienes que sacar el dato a través del PLC, depende de cómo esté hecha esa gestión. eh, Piensa que un error en una fábrica de cerveza significa mezclar a lo mejor un producto con otro y entonces la responsabilidad cae sobre el que gestiona todo el software entonces no te dejan permiso para que tú puedas entrar a manipular ni obtener el dato y todo viene a través de un permiso de un tercero. Entonces, lo que son un proyecto que hecho in-house sería bastante rápido y sencillo bueno, pues, echar horas de programación, requieres que un tercero que a lo mejor está en Alemania te ponga a tu disposición esa información y no siempre es tan sencillo. Mm. Bueno, uno de los desafíos que quería comentaros es precisamente el tema de la interoperabilidad y el intercambio de datos con clientes, con proveedores o con ecosistemas externos. Vosotros, en los tres casos, pues desde luego no actuáis en solitario, sino que tenéis muchos contactos con terceros. Aurea, por ejemplo, vosotros, yo no sé, entiendo que desde Eurocat pues intentaréis que no tener que hacer herramientas cada vez para cada proyecto, sino intentar que haya una cierta estandarización, cierta interoperabilidad, ¿no? ¿Cómo funcionáis con el tema de los datos? Bueno, nosotros cada proyecto es un mundo, pero al final lo que está en la base relativamente puede ser algunas cosas ciertamente estandarizables, ¿no? Y bueno, nosotros mismos evidentemente tenemos diferentes grados de seguridad y tenemos, bueno, seguimos la normativa bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, claro, en nuestro caso, cada proyecto es singular. O sea, tenemos 2.000 proyectos, dos mil tipos de respuestas, ¿no? En diferentes ámbitos, no solo en el ámbito de los datos. Y es un reto estandarizar cosas, es un reto. Pero lo que hemos estandarizado, que eso sí que es así, es lo que os digo, la gestión del conocimiento. Entonces, la innovación hoy en día es mucho más ágil, porque puedes hacer un MVP mucho más rápido, ¿no? Y esto sí que hay un tema de seguridad, pero hay un tema de aceleración, ¿no? En cuanto a la respuesta, en cuanto a lo que haces y en cuanto a cómo lo haces. Lo puedes hacer mucho mejor y más rápido, ¿no? Y esto es lo que nosotros sí que nos ha ayudado todo este impulso no solo de los datos, sino también de los algoritmos, etcétera, etcétera. eh, a cómo damos respuesta mucho más ágil, mucho más rápido, como habéis dicho, pues, ¿no? Con los pains que encontramos y que estos se estandaricen y que de alguna manera podamos dar un servicio, no sé si fast track, pero, pero como mínimo intentar que seamos de respuesta más rápida. Y ya el siguiente paso será anticiparnos, ¿no? Que es un poco lo que decía Mario, ¿no? Que sería anticiparnos ya a las necesidades con la información que ya tenemos de nuestros clientes, ¿no? Que en nuestro caso es más difícil porque como cada proyecto es hecho a medida, es un poco más complicado, pero bueno, sería el siguiente paso.
Tenemos el tema de la anticipación y sobre todo me gusta mucho la idea de que yo creo que se tiene que hablar más de eso, del tema de la prescripción. Pero bueno, Mario, dinos un poco el tema, ¿cómo resolvéis vosotros la interoperabilidad y el intercambio de datos? Bueno, a ver, es que la interoperabilidad y el intercambio de datos es como hablar de la plaza en el mundo, tiene tantas caras, hay tantas cosas, es decir, a ver, por un lado tenemos una interoperabilidad interna, ¿no? Lógicamente entre nuestros propios sistemas, entre nuestras máquinas, entre nuestro MES, como comentabas anteriormente, coincido con Juan Antonio en donde tenemos la dificultad. eh, a nivel de la capa OT, que yo creo que lo tienen casi todas las empresas, no sé si del mundo, pero sí de España por lo menos, porque bueno, pues el OT ha crecido como ha crecido pues en algunas empresas con PLCeros propios, en otras con PLCeros de fuera, que venían, mapeaban a su manera, ponían las cosas como ellos pensaban y ahora tienes que ordenar todo aquello, ¿no? Tienes que ordenar todo aquello y cuesta. Entonces, bueno, hay un trabajo de interoperabilidad con todo aquel, como decía Juan Antonio, que vino en su día e hizo algo más o menos cerrado y que a nosotros, por ejemplo, en nuestras fábricas, a la hora de estandarizar, tanto desde el punto de vista de adquisición del dato como desde el punto de vista de seguridad, de seguridad OT, pues es realmente en un proyecto de IoT el 70% se te va en esto, ¿eh? O sea, en mapear todo lo que tienes, sacar la información. Bueno, ya tenemos un modelo de datos estandarizado, agnóstico, y ya lo lanzamos al Data Lake, pero en toda esa parte, entonces ahí hay una interoperabilidad con alguien que alguna vez hizo algo, ¿de acuerdo? Interoperabilidad con tus proveedores, como has dicho, ¿no? Por mucha legislación, nunca va a llegar a todos los datos que tú necesitas. Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con nuestros proveedores para que disponga la información como nosotros la queremos, con nuestros sistemas de tagueado, con nuestros sistemas, o sea, para que entre ya el dato preparado, ¿de acuerdo? Pero bueno, también ahí hay un tema de interoperabilidad porque, bueno, pues no siempre es posible. En algunos casos incluso te toca hacer ingeniería inversa, o sea, bueno, pues hay un tema importante. Y luego hay un tema de espacios de datos compartidos, ¿no? Es decir, ya más allá de lo que es la interoperabilidad de tus datos dentro de tus propias implantaciones, con tus proveedores, con tus sistemas MES, RPs, etcétera, etcétera, hay un tema de espacio de datos compartidos. Nosotros aquí realmente en la parte interna hemos trabajado bastante, hemos hecho proyectos de espacios compartidos entre nuestras fábricas, es decir, fábricas de Antolín que son partes de un mismo producto, es decir, una hace una parte del producto y la otra hace otra, pues una conexión total de los datos entre ellas en un espacio seguro, ¿de acuerdo? En la máquina del uno con la máquina del otro, pues sobre todo cuando pensamos que determinados parámetros de la fábrica A pueden afectar en la calidad en la fábrica B, ¿de acuerdo? Y en la parte externa, menos. Es decir, lógicamente estamos muy informados y al pie de la calle, bueno, en nuestro caso con Catena X, en Europa, muy promocionado por los constructores de automóvil, especialmente alemanes. Pero de momento estamos a nivel de antena, es decir, bueno, estamos viendo qué quieren, bueno, va avanzando, todavía le falta un poquitín de grado de madurez. Al final, Catena X, para el que no lo conozcas, que igual todo lo conocéis, pues no sabéis que es un poco el gran proyecto de datos compartidos a nivel europeo, realmente para la industria, aunque eso sería más Gaia, y Catena X es realmente el espacio compartido para, vamos a decir, la industria de la automoción, ¿no? Entonces, estamos informados. Estamos con antena de información, pero no estamos trabajando activamente. Lo que sí que hemos hecho ha sido nuestros deberes en interno para el día que nos toque, porque en algún momento nos va a tocar, va a ser imposible no entrar, pues que el camino le tengamos ya trabajado, ¿no? Oye, y en estas experiencias que están apareciendo para crear modelos de inteligencia artificial de ámbito industrial, que también, por ejemplo, Siemens estaba, antes de verano llevaba ya como 60 empresas que se habían adherido y tal. Ahora que comentas el tema de los espacios de datos, que queda claro que desde el punto de vista teórico a todos nos gustan, pero luego hay que verle realmente todos los beneficios y no parece que esté siendo sencillo, ¿no? Que verlo, ¿no? Tanto eso como el tema de los modelos y eso lo pregunto a ti y luego también a Juan Antonio, ¿no? ¿Cuál está siendo vuestra visión estratégica? En tu caso, Mario, con los espacios de datos ya nos lo has dicho, con los modelos de inteligencia artificial, ¿cuál es vuestra posición?
Bueno, nosotros con los modelos realmente estamos trabajando, tampoco nos estamos adhiriendo a grandes Y también, iniciativas. también a nivel interno, ¿no? Al final, aquí casi hemos ido, en lugar de la estrategia a la acción, hemos ido de la acción a la estrategia. ¿Qué quiero decir? Ya desde hace años, cuando todos no estamos trabajando tanto en modelos de inteligencia artificial, estamos trabajando más en eso, en la parte de conexión, modelos de IoT y tal. Bueno, pues muchas empresas tecnológicas, lógicamente, tienen sus plataformas y tal, que tienen sus costes y tienen sus cosas, pero luego todo el mundo ha ido trabajando, mucha gente ha ido trabajando en modelos, en ecosistemas propios a través de modelos open source, con toda la seguridad y con niveles de ciberseguridad ya muy, vamos, estándares, totalmente apropiados. Y eso también, yo creo que el poder hacerte tú tus ecosistemas de trabajo a través de herramientas abiertas, bueno, luego lógicamente pasando por el cloud cuando tienes que pasar y para lo que tienes que pasar, también a todo el mundo le ha ayudado mucho a pensar que, joder, cuando te quieren llevar a iniciativas de modelos de inteligencia artificial apadrinados en algún momento, es decir, nadie quiere ser esclavo de nadie, es decir, se pueden compartir datos, podemos trabajar eh, de manera colaboradora, eso lo hacemos y lo hacemos con un montón de empresas, clientes tecnológicas, centros tecnológicos, como aquí tenemos alguno, universidades, es decir, bueno, claro que el tema de la colaboración ni siquiera se discute ya, gracias a Dios, después de un montón de años, nos ha costado, pero ya nadie lo discute, aunque solo sea por un tema egoísta de que no puedes invertir y tener OPEX para todos, sino que todos nos tenemos que ayudar entre todos. Pero sí que luego a nivel de modelos nosotros estamos trabajando de una manera bastante agnóstica y no estamos siguiendo, digamos, ¿cómo te diría? Ese tipo, digamos, es decir, grupos o tendencias, Directivas. es decir, grupos o tendencias, ¿sabes? También porque esto, mm, hay un proceso de descubrimiento que la empresa tiene que tener el suyo. Y no todas las empresas son iguales, no todas las empresas tienen las mismas urgencias. Entonces nosotros ahí sí que, no es que vayamos a aislar mucho menos, pero sí que somos un poco agnósticos a estas grandes, ¿cómo te diría? No sé si decir tendencias Iniciativas, ¿no? o Como eso. grandes grupos de trabajo. Es decir, preferimos ir creando ecosistemas que van dando respuesta un poco a nuestras propias prioridades o unirnos realmente a grupos, pero que realmente tienen un objetivo muy concreto, van a trabajar sobre un área que a nosotros nos preocupa o donde queremos ahondar especialmente, porque luego hay veces que las grandes corrientes, bien sean patrocinadas, me da igual, Siemens en la parte de modelos de IA, X y tal, claro, muchas veces tienes que trabajar en muchas cosas que no están muy alineados con lo que quieres para realmente rematar a lo que tú necesitas. Ya. Y claro, los recursos son limitados para todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente a nivel de modelos estamos trabajando a nivel interno, estamos trabajando en colaboración con algunas empresas y con muchas empresas, no de nombres, pero vamos, que decir, con muchas empresas de nicho y españolas que las hay muy y muy buenas. Las hay muy y muy buenas. Y ahí también os digo que podemos comparar y tenemos, claro, o sea, empresas, tenemos fábricas en Estados Unidos, en China, en- en Alemania y tal. Aquí tenemos empresas medias de nicho que hacen un trabajo alucinante. Eso hay que reivindicarlo siempre. Siempre que tenemos la oportunidad hay que reivindicar que aquí hay un sector tecnológico Sí, estupendo. sí. Bueno, realmente el debate está ahí. O sea, Juan Antonio, te toca porque sé que al final te llega a estar situado al final de esta ronda de temática, pues te toca todo. O sea, lo que yo planteaba al principio de la interoperabilidad y el intercambio de datos, los espacios de datos que han surgido después y el tema de estos modelos de inteligencia artificial compartidos o no. Es la gran duda ahora, realmente, si optar por quedarse, mirar hacia adentro, o compartir o no. Bueno, en fin, el tiempo pues, acabará poniendo las cosas en sus sitios, aunque está claro que la tecnología no ha conseguido transmitirnos con suficiente convencimiento como para que cambiemos de mentalidad. Un poco, ¿cuál es tu No, no, posición?
¿Cómo Nuestra trabajáis visión es más bien vosotros? conservadora, o sea, en ese sentido bastante conservadora y hemos hecho incluso casos más bien in-house y de incluso de incorporación de talento de fuera dentro de la empresa. Nosotros usamos Copilot, entonces a nivel de inteligencia artificial ya ves que no somos de los que vamos más disruptivos a la hora de buscar herramientas. ¿Por qué? Porque lo que hemos buscado siempre es seguridad. Una de las cosas que tenemos es que pues, sufrimos un ciberataque en el año 2021 del que aprendimos una serie de lecciones y en ese sentido hemos sido siempre bastante precavidos a la hora de gestionar. Entonces, todo lo que sea dentro de la casa bien, compartir el dato, pues nos cuesta más. ¿No? Somos más, bastante más en ese sentido conservadores, quizá porque venimos de haber podido sufrir un episodio de ciberataque que nos generó un trauma interno del que en muy poquitos días estábamos andando, pero que te deja una serie de ideas internas y te marca de por sí en tu forma de trabajar y de actuar, con lo cual estamos bastante más limitados siempre. Y eso es lo que nos impide un poco a veces, muchas veces, el ir todo lo rápido que nos gustaría por ese efecto de prudencia y evitar siempre el poder caer otra vez en algún fenómeno como el que nos pasó en el año 2021. Mm. Yo, la verdad es que este tipo de reacciones, que son reacciones que no son, digamos, desde el punto de vista del sector tecnológico, anticipables, ¿no? O sea, al final tú llevas una posibilidad al mercado y el mercado reacciona no necesariamente por el criterio que tú crees que va a seguir, ¿no? Entonces, pues seguro que han alterado lo que podría ser una previsión o una proyección que se podía haber hecho hace 2, 3 años, ¿no? Del impacto de estas tecnologías en las empresas, ¿no? Pero mirando 2, 3 años hacia adelante, ahora ya que ya hemos pasado digamos, esta primera oleada, ya empezamos a normalizar determinadas tecnologías, ¿cómo imagináis que evolucionará el papel del dato como palanca de transformación en vuestros sectores? Aurea. Yo creo que es imprescindible, o sea, con el dato como tal y lo que viene encima, ¿no? Que al final son los algoritmos que te permiten, pues eso, tener agentes o otro tipo de tecnologías que nos permiten hacer cosas y aumentar la productividad en los procesos, en los servicios, en todas partes y está en el modelo de negocio como tal, ¿no? Yo creo que esto va a ir a más y por tanto el dato como tal es imprescindible porque sin esto no hay, no hay ninguna de estas aplicaciones que estamos diciendo, ¿no? La seguridad va a ser más importante que nunca porque de la misma manera que automatizamos una cosa también automatizamos los hackeos, con lo cual esto va a ser súper importante. La confiabilidad, bueno, hay una serie de cosas que yo creo que de conceptos y de cosas que van a ir a más, ¿no? Hay un tema que hay muchos estudios que dicen que, bueno, con pequeñas aplicaciones ciertas cosas funcionan, pero cuando lo quieres escalar hay una barrera, ¿no? El salto de escala de ciertas aplicaciones no es tan obvio como parece, ¿no? Que esto Mario lo ha venido a decirse un poco, si lo he entendido bien, ¿no? No es tan obvio. O sea, una cosa es resolver un problema pequeñito con un set de datos controlado, y la otra es entonces yo creo que a medida que vayan mejorando los sistemas, esto será más fácil. Pero creo que habrá un pequeño salto, así de decir, vale, ahora estamos todos aplicando, en el caso de la IA generativa, en diferentes pequeñas aplicaciones que nos resuelven cosas, pero el salto grande que será que esto sea la base, yo creo que tardará un poquito, pero no mucho. O sea, a medida que vayamos avanzando, pero que esto va a ir a más y que es la base de esta nueva economía de transformación, seguro que sí. Y que esto no está en 10 años vista, ni que está en 2 años vista, no en 10, ¿sabes? Estos planes estratégicos que hacemos a 10 años vista, yo no sé ya si alguien puede hacer un plan estratégico a 10 años vista hoy en día. Sí, bueno, luego también porque, Juan Antonio, claro, los ciclos de la tecnología son, pues, esos 3, 5 años, pero las empresas, los ciclos de transformación, todo el equipo de tal, pues tendrán que ser de 10, incluso 20 años, ¿no? En muchos casos, ¿no? ¿Cuál Claro. crees que va a ser la evolución del peso del dato, del papel del dato? Pues incluso piensa que nosotros a la hora de vender, nosotros tenemos dos clientes. El sector cervecero tiene dos clientes. El sector del canal de alimentación, que es un canal en el que bueno, pues tienes que luchar con las grandes superficies, a ver cómo les vendes y demás. Y luego tienes el canal de hostelería. Es un canal súper atomizado.
Y ahí es muy importante llevar un seguimiento de las ventas y de lo que vendes a cada consumidor. O sea, un bar al que tú le estás suministrando cerveza y de repente te deja de consumir un producto. Pues, ¿por qué? Porque a lo mejor se está comprando a otro de la competencia. Entonces, ese tipo de información requiere de llevar un seguimiento del dato importante y robusto, lo cual no es nada fácil. Piensa que la red de clientes a nivel de hostelería en España es la más grande que hay en el mundo. Ahora, no hay nada comparable si comparamos el canal Horeca de España con cualquier otro canal de Horeca del resto del mundo. Y ahí tener una posición de manejo del dato es muy importante porque tiene mucha variación y además te puedes anticipar. O sea, viene la campaña de Navidad o te viene, no sé, festividades como el día de San Joan o San Jordi allí en Cataluña, ¿no? Pues son días en los que dices, sabes que el consumo de cerveza se va a disparar, pues tú te tienes que ir adelantando. Es el ejemplo, ¿no? Pero pues igual existe a nivel nacional en muchas fiestas populares en las que tú sabes que en el pueblo fulano viene la fiesta en tal día, con lo cual sabes que ¡pum! Las ventas subirán y tienes que adelantarte. O hace calor, pues te subirán las ventas, o hace más calor de la cuenta, a lo mejor no te sube tanto porque la gente ya no sale tanto a la terraza. O sea, tener calor es bueno para vender cerveza, pero tener más calor de la cuenta tampoco es bueno, porque la gente no sale a la terraza y no sale a consumir cerveza. Entonces, bueno, pues ese tipo de información te facilitará mucho tu política de cómo vendes y adelantarte a que cada vez el mundo de la venta de cerveza es pues, más competitivo. O sea, eso en el punto de venta, pero es que en el punto productivo, pues te tienes que adaptar y a lanzar productos y a preparar tu producción en base a lo que va a venir después y además de la forma más eficiente. Entonces, el dato será la clave para hacer que tu negocio sea más eficiente y que puedas estar por delante de la competencia. Esto tiene que ver también lo que comentaba antes Mario, del papel como prescriptor, ¿no? Del dato, no solo como predictor, no solo predicción, sino también prescripción, Mario. Y bueno, aprovecho para deciros que ya nos quedan 5 minutos, estamos terminando, ya sabéis que la hora premium es muy puntual. Si alguien se anima a hacer alguna pregunta, todavía estamos a tiempo. O sea que si tenemos pues, bastantes participantes, pues bueno, si alguno quiere que comentemos, no estamos a tiempo. Mario, ¿cómo crees que va a evolucionar el dato? Y quizás abundando en esta idea de su capacidad de prescripción, ¿no? Que nos comentaba Juan Antonio. Sí, al final es consolidar un poco un montón de cosas que habéis dicho desde tu primera intervención. Es decir, al final el gran cambio es precisamente con más información eres capaz de prescribir y como también hemos comentado en algún momento, se va a automatizar la ejecución a través de agentes. Es cierto que en la parte productiva costará más porque ahí hay temas de determinismo, de bidireccionalidad con los PLCs. No es tan obvio, ¿de acuerdo? No es tan sencillo, pero por ejemplo sí que en procesos corporativos que hablábamos antes, pues primero la automatización ya de la ejecución. A día de hoy estamos en visualizo información, trato información, en algunos casos alerto, en otros casos predigo y normalmente la ejecución todavía es más manual, alguien tiene que hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que va a haber un punto importante de ejecución de automática, ¿no? A través de agentes. Y luego el otro gran cambio, que lo comentaba también Aurea y lo comentaba hasta el principio, es, bueno, normalmente los datos de los procesos transaccionales son datos maduros, pero hay mucha información que o no está en ningún sitio o no está madura, ¿no? Con la inteligencia comercial en un proceso de oferta. Bueno, pues es verdad que hay drivers que puedes decir, oye, puedes hacer scoring, average y todo esto, pero eso realmente normalmente las empresas no lo tienen o alguien un día hizo un Excel porque hizo un experimento, pero toda esa información, todo ese conocimiento, a día de hoy sí que vas a ser capaz de monetizarlo y explotarlo rápidamente a través de la IA una vez que lógicamente lo hayas pintado. ¿De acuerdo? Entonces va a haber que pintar muchas cosas que no estaban pintadas porque hasta el momento no eran transaccionales, no eran procesos transaccionales de la compañía y ahí hay un trabajo en los próximos años que lógicamente ahora sí que ves, dices, joder, es que si esto somos capaces de pintarlo, uno, vamos a ser más eficientes y dos, aseguras que ciertos, vamos a decir, conocimientos corporativos entre quien entre en esa función les adquiere, vamos, les tiene a disposición desde el minuto uno, ¿no? Entonces yo ahí veo esos dos grandes avances en los próximos 2, 3 años.
Interesante. Bueno, pues nada, estábamos ya cerrando. Yo sí os pediría a los tres, pues bueno, yo creo que hemos entusiasmado un poco al que faltaba todavía por entusiasmar. Ya es complicado una mesa sobre un tema así, el tema de los datos, pues aportar cosas nuevas y aportar visiones. Yo creo que es que han salido muchas reflexiones realmente inspiradoras. Está claro que la propuesta un poco de guión que había hecho Aurea estaba muy bien encaminada. Entonces, porque digamos, que es lo que he seguido en esta conversación y hemos conseguido pues, poner sobre la mesa, yo creo que ideas pues, frescas, nuevas y muchas propuestas que inspirarán. Entonces, una vez ya tenemos a empresas que están, quizás no son tan conscientes de cómo puede impactar el dato en su actividad, os pediría a los tres muy rápidamente, ¿qué tres pasos recomendaríais en plan pues, titular? O sea, pam, pam, pam. Mario. Bueno, primero que definan muy bien para qué quieren los datos, porque datos tenemos todos, todas las empresas tienen datos, pero para qué les quieres y que seas capaz de pintarlo a nivel conceptual, por lo menos. Entonces, ¿para qué quiero el dato? Segundo, que seas capaz de hacer un pequeño análisis de ese dato, qué calidad tiene, para que no me lleve a equívoco y no me lleve a más problemas de los que tenía. ¿De acuerdo? Y tercero, que si se cree que el dato se puede monetizar y puede dar impacto, pues también hay que demostrarlo poniendo recursos. Normalmente ese tipo de implantaciones no son sencillas, aunque sea una empresa pequeñita, va a haber que hacer cosas y va a haber que dedicar algunos recursos a trabajar en eso. Entonces, una vez que sabes para qué lo quieres, estás más o menos seguro de que tienes la información a un nivel medianamente bueno para empezar a ejecutar acciones que te den retorno, pues también hay que poner luego del otro lado para que eso suceda. Juan Antonio, tus Claro, tres. claro, me lo Sí, has robado entero, Mario. Es que más o menos esto sería la clave. O sea, es que yo creo que La lo has pobre Aura dicho. estará pensando Esa, ya. esa, esa reunión de preparación que hemos tenido ha funcionado perfectamente. Yo aquí añadiría solamente como comentario, ¿no? En que tú quieres tener ese informe y quieres tener ese dato, que muchas veces queremos tener cosas que luego no vamos a usar para nada. O sea, hay, Exacto. hay que hacer ese ejercicio importante de qué es lo que quieres, porque, o sea, podemos pedir lo que nos dé la gana, pero luego, cuando lo tengas, vas a ser capaz de procesar esa información. Después de montar un sistema que te va a dar información y demás, luego vas a ser capaz de gestionarlo. Si no, ¿para qué quieres tú gastar tanto tiempo? Más vale que te dediques a otra cosa, ¿no? Entonces, en esa estructura de costes, tienes que tener luego claro que una vez lo has implantado, una vez que lo tienes y una vez que empiezas a obtener información, tienes que ser capaz de gestionar esa información que te está llegando y poder tomar decisiones y eso requiere al final de la persona. Estoy de acuerdo que la inteligencia artificial te va a solventar mucho, pero necesitas tener a alguien detrás y saber que lo que quieres te va a dar luego un beneficio para algo y vas a ser capaz de manejarlo. Si no, busca algo más sencillo y empieza por algo más sencillo y simplifica. Estupendo. Bueno, yo acabo de colgar en el chat, por si lo puedes copiar rápidamente, el formulario de inscripción para el evento del jueves 27. Me lo está pidiendo Majo, que no se me olvide hacerlo. Bueno, ahora yo te pediría que, ya que te he suplantado en el rol de moderadora, que cierres tú la mesa redonda, que digamos que hagas una reflexión final y despidas un poco invitando a la gente a participar en la siguiente hora premium con Javier Sirvent, pero ya como que hagas tu cierre. Pues bueno, yo simplemente agradecer a Eugenio, a Mario y a Juan Antonio por participar, porque yo creo que ha sido muy interesante. Os diría que no os perdáis a Javier Sirven, porque si no lo conocéis, pues no podéis no dejar de conocerlo, y si lo conocéis, no podéis dejar de seguirlo, con lo cual no os lo perdáis. Y en el caso de la mesa de hoy, yo me quedaría con que pongáis conocimiento en el conocimiento del dato, que, que es la manera de extraer un poco lo que han dicho, ¿no? Estrategia, hoja de ruta y recursos, que al final es así, pero hay que poner conocimiento en el conocimiento del dato, porque si no sabes ni lo que quieres, es difícil que hagas nada con ello, ¿no? Y bueno, yo sabéis que soy una defensora de que la gente formada toma mejores decisiones, con lo cual que lo dejaría aquí. Pues nada, despide, despide. Nada, gracias a todos por estar ahí y cualquier cosa yo creo que estamos a vuestra disposición. Y gracias a Atlas por organizar estos encuentros.
Muy Hasta bien. luego. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego. Luego,